¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a nuestro programa de análisis político. Vamos a darles algo que ha sucedido esta semana en el ambiente nacional. Y espero que se encuentre salud, que se esté cuidando. Y le voy a pasar a mi compañero Néstor Flores para que pueda analizar. ¿Cómo estás, Néstor? ¿Cómo te encuentras? ¿Algo que ha sucedido? Hola, ¿qué tal? Hola, Víctor. Sí, estoy felizmente bien. Espero que ustedes también. Bueno, empezar con lo que sucedió ayer, la aprobación de la confianza que se dio Walter Martos, que ha sido designado por el presidente Vizcarra como premier. Empezó con un discurso primero, menos de la mitad del que elaboró, casi duró 1 hora y media, ¿no? En castellano me parece que fue algo más de 3 horas. No expuso grandes políticas como pretendió Cateriano, poniendo la minería en lo más alto. Simplemente me dio lineamientos para conllevar mejor la pandemia. Ninguna medida estructural que merezca un gran análisis. Un discurso muy sobrio, de acuerdo a la personalidad de Marcos. Sí. Bueno, Marcos salió a leer un discurso. Marcos no ha hablado tanto como dices de la minería y como podemos ver, Cateriano tenía una personalidad cordial, quería imponer su propio discurso, se creía el presidente y asustó a las masas, generó rechazo, generó ese sentimiento de repudio hacia su figura. Sin embargo, ha sido francamente el ventríloco, el presidente ha obedecido sus órdenes sin listar dudas ni murmuraciones y ha sido y no ha tratado de imponer su discurso, así que creo que ha tenido mucho éxito a la hora de obtener la confianza porque hace años solamente la izquierda se ha opuesto y ha propuesto las medidas que hoy acaba de anunciar el presidente de la República. Esperemos que funcione. Sí, bueno, por ejemplo, a mí una de las cosas que de manera particular me llamó mucho la atención tiene que ver pues con un poco este lenguaje, bueno, como ustedes comentan, ¿no? Se intentó diferenciar bastante de Cateriano, ¿no? Y mencionó esto, o mejor dicho, se hizo una apelación al tema de la unidad, se hizo una apelación en varios momentos, digamos, a que esto requería, digamos, de consensos, ¿no? En lo particular, como parte del mensaje, digamos, yo pondría el ojo, o propondría que se ponga el ojo sobre, por ejemplo, el tema de la economía, ¿no? A comparación de lo que Cateriano dijo, y yo creo que esto es algo que habría que analizarlo, porque en el caso de Cateriano y en el caso de Martos hay un énfasis distinto, ¿no? Algunos dirán que es por pragmatismo, ¿no? Porque digamos, en la cuestión de confianza de Cateriano le negaron los votos, ¿no? Y por eso quizás se evitó hablar de algunos temas, ¿no? Pero creo que ha sido evidente de que, por ejemplo, el centro de la actividad económica, o mejor dicho, el centro de las cosas referidas a economía, no ha sido el tema de la minería como sí lo planteó Cateriano, ¿no? Sino más bien el énfasis ha sido en términos de la inversión pública, ¿no? De, digamos, activar la inversión, darle fuerza a la reactivación económica a través de la inversión pública, ¿no? Generar, se supone, medidas para la inversión privada, ¿no? Y mejorar los servicios públicos, ¿no? Lo cual, digamos, algunos están contentos, ¿no? Un poco por este giro que ha dado Martos, pero yo en lo particular me preocupa el hecho de que Vizcarra en menos de 15 días, digamos, tiene un ministro que dice A y tiene un ministro que dice C, ¿no? Como que no ha habido tanta coherencia, por lo menos desde el gobierno, ¿no? O sea, es evidente que Cateriano no es igual que Martos y viceversa, pero la coherencia de Vizcarra como presidente no se nota, ¿no? No sé cómo lo vean ustedes en ese sentido, por lo menos en esta parte del mensaje en lo referido a lo económico. Yo lo veo preocupante porque si te das cuenta, el promedio de duración de un ministro en el gobierno de Vizcarra ha sido de un mes. Que se viene a la ministra de Economía y al ministro de Educación. En esto de la ministra de Economía por no tener un deseo, una voluntad por su PP, y en el caso del ministro de Educación, por el tema, aunque hay algunas bancadas que han querido tomarse de la reforma universitaria que tiene nuestros cuestionamientos, en cierta medida apoyarla, porque se trata de la modernización de las universidades. Tampoco hay que dejar de lado muchos estudiantes de universidades no están en el camino. Claro, no, eso el último tema que planteó sí me parece interesante, ¿no? Que Vizcarra primero designa a Cateriano, que tiene una visión más de la derecha, más neoliberal, ¿no? Poner encima de todo la minería,
primero como si no se estuvieran impulsando los proyectos mineros, ¿no? Como si todos los proyectos mineros en el Perú estuvieran paralizados, como si recién se empezara con los grandes proyectos mineros, ¿no? Hay muchos proyectos mineros, grandes proyectos mineros que están ya funcionando, y porque uno o dos, por circunstancias particulares, como lo que pasa en Tía María, que hay una grave colisión con la agricultura, que es un valle muy próspero, que hay una grave colisión con sectores que se dedican a la agricultura. Este caso del Chinchero también, que la población está pidiendo una retribución económica, que son casos puntuales. Poner el país como si el Perú fuera un país antiminero, me parece que están aprovechando la coyuntura de la pandemia, lo que me parece muy, muy deleznable, ¿no? Usar esta coyuntura tan grave para impulsar proyectos mineros que no tienen el respaldo social. Y me parece interesante lo que plantea Víctor, porque es como que Vizcarra está dejando claro que no tiene un norte. Primero pone a Materiano, ahora pone a Martos, que tienen una forma de ver las cosas quizá no tan distintas, pero sí un modo de proceder muy, muy distinto, ¿no? Cateriano más pomposo, más Figuretti, y Martos más tranquilo, como más sereno, sin que le guste quizá tanto la cámara. Por ejemplo, a mí una de las cosas que... Ha sido muy sumiso, creo yo. Sí, dale. Que hace el guión del presidente, y Vizcarra lamentablemente sigue con la imagen salvadora en este sanitaria. Yo quisiera saber, yo me pregunto por qué los presidentes siguen con una popularidad alta, ya no está en marzo, abril, pero hay unos sectores serios y altos de los medios de comunicación que de alguna manera mantienen su popularidad. ¿A qué creen que se debe que Vizcarra todavía es una popularidad? Bueno, en lo particular creo que tiene que ver con, bueno, en principio que estamos en un escenario muy difícil, ¿no? Muy, muy complicado, ¿no? Y digamos tampoco, digamos, es que hayan muchos líderes en nuestro país, ¿no? Y después, y lo otro, me parece que Vizcarra pues todavía tiene parte de los activos que le generó encabezar, digamos, un poco esta cruzada anticorrupción en torno a los 2 últimos años, ¿no? Me parece que va por ahí, ¿no? Pero hay otra parte del mensaje que yo quisiera hacer énfasis, y por lo menos a ver qué opinan ustedes, ¿no? Bueno, todos estamos al tanto pues del escándalo que ha sido el tema de Reactiva Perú, ¿no es cierto? Donde, digamos, la mayor cantidad de fondos no han ido para las empresas, o mejor dicho, las pequeñas empresas donde está el 70% de los trabajadores, y más bien ha ido a sectores donde, digamos, primero que no son productivos, o en otro caso a sectores, digamos, que bueno, grandes empresas, ¿no? Digamos, grandes corporaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, ayer el mensaje, el premier Martos mencionó el tema de las MIPES, mencionó que habían unos problemas para el tema de las entregas, ¿no? Mencionó que se iban a implementar, por ejemplo, 11 CITES y se iban a crear 4 nuevas en otras regiones, ¿no? En regiones que no hay CITES, ¿no? Lo cual es interesante porque, digamos, es una forma de poner, digamos, recursos, asesoría técnica del Estado en beneficio, digamos, de los pequeños productores, ¿no? Ahora, la cuestión es si eso es suficiente, ¿no? Porque yo no creo que la reactivación económica solamente consista en retroceder a lo que había antes de la cuarentena o antes de la crisis sanitaria, ¿no? O sea, ya teníamos una crisis económica, ya teníamos un problema con la informalidad, que es un problema que tiene que ver con precarización de trabajo, que tiene que ver con la productividad, ¿no? Y sobre eso no se dijo nada, ¿no? Víctor, por ejemplo, lo que tú dices, ¿no? No habló nada de este problema que la gente tiene con los bancos, los préstamos, el refinanciamiento que se está dando, que en el fondo está simplemente acrecentando la deuda que tiene mucha gente para que simplemente la pague 2 o 3 meses después. Eso es un gran problema, ¿no? Sí. Bueno, también habló, por ejemplo, de la educación y dijo que iban a apoyar, ¿no? Iban a generar algunas opciones de ayuda, pero nuevamente se volvió con lo mismo con el tema de los bonos, ¿no es cierto? Se mencionó los bonos y dijo que van a focalizar mejor. O sea, repetir la misma lógica de focalizar. Lo mismo con el tema de educación. O sea, dijeron que van a dar unas becas para que los estudiantes que están en condiciones difíciles puedan terminar sus estudios. Y otra vez, focalizando los problemas cuando los problemas, digamos, hay que ir de raíz, ¿no? Perdón, Eduardo, te corté. ¿Tú querías comentar algo? Bueno, yo quiero en realidad pasar a otro tema que es más actual, más de coyuntura, que es el tema del anuncio del presidente Vizcarra de que vamos a volver a la cuarentena los días domingos. Es decir, que van a haber restricciones, ya no podemos ver a nuestros familiares en sus casas, ya no van a haber reuniones sociales quizá en las
las afueras, en las calles, Vale, de vale, repente vale. la gente ha violado una usamos gente yendo a los parques, a las plazas. Así si esta medida será suficiente, ¿cuál es su percepción acerca de estas nuevas medidas de presentar en algunas provincias, en algunas regiones, en los distritos de Lima que están seriamente afectados? Yo creo que deberían haber varios distritos que deberían estar en cuarentena por lo menos 2 o 3 semanas. ¿No ustedes? Bueno, eso que tú dices de más o menos creo que entra en el concepto de lo que han estado diciendo de la cuarentena focalizada. Bueno, ahí yo pienso que tendrían que hablar los técnicos, ¿no? Pero más o menos por lógica yo pienso de que eso de que algunos distritos entren en cuarentena y otros no, quizás se preste un poco a un poco de clasismo, ¿no? Yo escuchaba en una radio una llamada de un oyente que decía que proponía pues que los distritos populares sean los que entren a la cuarentena porque son los que tienen más casos, ¿no? Y bueno, eso se debe principalmente, yo pienso que a las condiciones en las que se vive ahí, quizá hacinamiento, condiciones de transporte, no es pues como en San Isidro o Miraflores, que la mayor parte de la gente tiene su carro propio, ¿no? Entonces entrar a ese tipo de cuarentena a mí creo que no sería lo más adecuado. Ahora, las medidas que ha planteado Vizcarra me parece que son, uno, la prohibición de todo tipo de reuniones familiares. Dos, ha dispuesto que ciertas provincias entren a cuarentena total, como estábamos acá en Lima en los meses de mayo, junio. ¿Alguna otra que se me escape que ustedes tengan en mente? Va a mantenerse el tema del delivery. Igual es un poco poquito de que la gente no pueda salir donde tenga que mantener el delivery para quizá apreciar a los restaurantes, ¿no? Bueno, deja muchas dudas en realidad, ¿no? Porque, o sea, en lo particular, de medidas nuevas, como que no se ha sentido, ¿no? Por ahí se comentó de que podrían haber sido esto de las medidas, de las cuarentenas focalizadas, ¿no? Pero bueno, o sea, digamos, Chile ya lo usó, de hecho fue la herramienta principal que usaron ni bien empezó la pandemia, y al poco tiempo, a las pocas semanas, tuvieron que retroceder, digamos, con todo, porque ya la cosa se había vuelto insostenible. O sea, una cuarentena, digamos, focalizada no da, ¿no? Creo que escuché al ministro que había comentado de que era un poco complicado hacer cuarentenas focalizadas en Lima, ¿no? Porque no había forma, digamos, de evitar de que la gente de un distrito se movilice, ¿no? Entonces, si tenemos esa situación, digamos, no ha cambiado mucho, salvo que, digamos, por lo menos en Lima los domingos ya no se va a poder, digamos, las familias no van a poder salir, en fin, la gente no va a poder salir a la calle, ¿no? Pero de ahí no hay otra medida, digamos, más allá. Por ejemplo, en el tema de el tema de los hospitales, ¿no? Hay algo que han estado criticando muchas personas que conocen un poco más a profundidad estos temas de salud, y un poco la crítica ha sido de que hay un foco muy fuerte solo en ampliar camas, ¿no es cierto?, en tener mayor camas hospitalarias, no en tanto trabajar el tema de la prevención y trabajar, digamos, con los centros de salud, con las postas, ¿no? Con el primer nivel de atención, ¿no? Que digamos es el personal de salud que está más cercano pues a los vecinos, al barrio, ¿no? Entonces, por ahí un enfoque tampoco ha habido, ¿no? Entonces, digamos, si bien es cierto, se están tomando algunas precauciones, estas precauciones no tienen exactamente algo nuevo, ¿no? Por ahí me parece que va, ¿no? Al tema de la presentación del Premier, algo curioso, él ha dicho que no Rusia para adquirir su vacuna. Al parecer, el dato del Reino para adquirir la vacuna se deba a razones sanitarias o simplemente razones que lo usa el gobierno, adquirir ciertas vacunas y descartar otras. Bueno, lo que yo escuché en la mañana es que entrevistaron, por ejemplo, a Carlos Neuhaus, que está, creo, en este grupo de empresarios del Comando Vacuna, ¿no? Que, en mi opinión, creo que es un grupo de empresarios que están buscando la manera de, cuando llegue la vacuna, hacer grandes negocios, ¿no? Él decía que con Rusia no se había contactado, pero que Rusia sí sabía, o sea,
ellos no habían llamado a Rusia, sino que Rusia nos había contactado a nosotros, a Perú. Ahora, yo pienso que eso es una mentira, ¿no? Que simplemente lo está diciendo como para que nadie lo ataque por ese lado. Pero sí, lo que tú dices yo creo que es cierto, ¿no? Que es más que todo que una vez más no se privilegia a la ciencia, al por lo menos ver si esa vacuna tiene algún tipo de... Se puede llegar a un tipo de entendimiento para la compra de esa vacuna, sino por una cuestión simplemente geopolítica, descartar de buenas a primeras la utilidad de esta vacuna. Ujú. Ahora, regresando un poco nuevamente a la situación de la pandemia, ¿no? Bueno, algunas cosas que hay que decir, ¿no? Por ejemplo, estos últimos días que han pasado han sido días donde han habido picos de contagio que no se habían visto, digamos, después del pico que hubo en mayo, ¿no? Más o menos a fines de mayo, si no me equivoco, hubo un pico en términos de contagios y luego se supone que fue bajando. Y si uno ve los datos, desde las primeras semanas de julio más o menos, es que empieza a crecer sostenidamente hasta llegar hace unos días a unos picos pues que ya preocupan, ¿no? Entonces, claro, mucha gente ya está saliendo, uno sale a la calle, ve que pareciera que hubiera cierta normalidad, pero tras eso hay mucho dolor, ¿no? O sea, hay mucha gente que está perdiendo familiares, mucha gente que está siendo hospitalizada, mucha gente que, digamos, en fin, que las condiciones se les están complicando y que ante esa situación no basta ampliar solo las camas, no basta, digamos, solo, digamos, estas medidas un poco que no se entienden muy bien cuál es el sentido de fondo, ¿no? En términos de la estrategia, ¿no? Sino que intentan, digamos, un poco ir parchando las cosas que van saliendo, ¿no? Entonces, yo creo que ante eso, la respuesta efectiva sigue siendo la respuesta social, ¿no? O sea, mientras la gente tenga la necesidad de salir a la calle, el nivel de exposición y la probabilidad de que la tasa de contagio siga aumentando va a seguir, ¿no? Entonces, no sé cómo ven esto. ¿Ustedes han salido? ¿Cómo han visto un poco la calle en estas últimas semanas, estos últimos días? A 2 días en realidad. Yo no soy mucho de salir con las amistades, de ver familiares, y que creo que en ese sentido estoy tomando mis protecciones de vida. No sé si será el caso tuyo o vuestro. Bueno, yo sí salgo una vez a la semana por trabajo, pero sí, tengo una hermana que es doctora y siempre en el chat grupal que tenemos nos dice que no salgan, que no hay camas, que la situación está muy jodida, que cada vez hay más gente que se está muriendo. Entonces, no es, prendemos la televisión, prendemos la radio y no es lo que escuchamos. Principalmente porque los medios ya no quieren que esa noticia sea tan relevante. Están dando más foco a la reactivación de las empresas, dándole más micrófono a los grandes empresarios que están fungiendo de líderes sociales, gente que está preocupada por los trabajadores, por la reactivación del empleo, por el bienestar familiar que se da a través de los empleos. Pero simplemente nos estamos dando cuenta que simplemente les está preocupando la reactivación de sus grandes empresas. Entonces Vizcarra con este nuevo premier y con las políticas que hoy ha señalado, está siguiendo esa línea, está poniendo un poco de maquillaje, pero la situación estructural, si continúa así, va para peor, para mucho peor. Bueno, va para peor para nosotros y para la sociedad, porque hay represión que hacia la protesta social y hacia los líderes sociales. Hemos amanecido con la noticia de que Isabel Cortés ha sido amenazada de muerte, le han golpeado con una pistola, han salido a la comisaría y la mujer le ha ofrecido su ayuda. Lo que quisiera saber es quién está detrás. No quisiera pensar sinceramente que de Muñoz o que la municipalidad algo en contra de ella o que amenazar su lucha, pero yo vengo más por la teoría que la empresa contratista quiere amenazar lo que ella está pidiendo de derecho. Sus compañeras de Sinobur, compañeras más que no tienen mucha experiencia en el trabajo de la limpieza, pero pedidas. Si bien Chabelita ya puede trabajar directamente para la municipalidad, lamentablemente sus compañeras de Sinobur están en riesgo de y lo que recibe Chabelita por luchar por sus derechos es este golpe y esta amenaza. En una entrevista hace 2 meses que ha recibido muchas amenazas de muerte, que ha recibido un apoyo por parte de la gestión de todos ustedes, que el alcalde de Muñoz está actuando de esta forma delincuencial. Lo que sí está claro es que Chabelita está siendo amenazada por ser una lideresa social, luchar por los derechos de los trabajadores. Y yo no sé qué piensan, quién puede estar detrás de esas amenazas, de estos acosos
Sí, bueno, como tú dices, hay algo que preocupa, ¿no es cierto? Que es el tema, pues, de que estos últimos días, estas últimas semanas, hemos visto que ha habido, pues, represión, no porque haya ocurrido esto y no ha ocurrido antes, ha ocurrido cuando pasó, recuerdan ustedes, de las personas que se les puso, pues, la etiqueta de caminantes, ¿no es cierto? Que eran personas que, digamos, estaban en condiciones muy precarias y habían optado por regresar a sus ciudades caminando. Y cuando pasó eso, hubo represión, y precisamente uno de los ministros de ese entonces, que no entendió el problema, que le echaba la culpa a la gente, fue el que ahora es premier, ¿no? El que entonces era el ministro de Defensa, el premier Martos, el actual premier Martos, ¿no? Pero sí, o sea, hay algo que está preocupando muy fuerte, porque no solamente ha pasado con Chabelita, ya lo mencionó Eduardo, y bueno, digamos, y además Chabelita viene de la primera línea, ¿no es cierto? Son las trabajadoras que están, digamos, así como los médicos, así como los policías, así como miles de trabajadores de los servicios esenciales o de la producción esencial, no han parado, han seguido haciendo sus labores, y nos hemos topado, pues, con este tipo de cosas que lo que buscan es amedrentar, ¿no? Es amedrentar, amenazar, evitar de que la gente reclame, evitar de que la gente pueda alzar su voz, ¿no? Yo creo que si han querido lograr eso, o sea, callar la voz de Chabelita y de sus compañeras que están en pie de lucha, yo creo que el efecto que están logrando es a la inversa, ¿no? Y bueno, y no solamente ha pasado eso, ¿no? También en la Amazonía estos últimos días ha pasado un caso, pues, terrible, ¿no es cierto?, de muerte hacia hermanos indígenas, hacia hermanos del pueblo Cocuma, que ellos en protesta habían ido digamos, a protestar frente al lote petrolero número 95 y habían intentado, digamos, ejercer control territorial, y la respuesta que hubo de ahí fue que hubieron 3 muertos, ¿no? ¿Cómo ustedes están viendo esto? O sea, estamos en un contexto de cuarentena donde la gente se muere por enfermedad, y de pronto pasan casos, pues, donde la gente muere por represión o está siendo amenazada por gente que, digamos, tiene intereses subalternos, ¿no? Quiero destacar el mensaje de Marcos, es que él ha señalado que hay verdades indígenas crónicos, es decir, que está, pues, legitimidad de los dirigentes de las comunidades andinas, la amazónica, y esto en forma de amedrentamiento o caleta, por así decirlo, allá en sus líderes. Bueno, como ustedes sabrán, el lote 95, cuando se aprobó el contrato de licencia para la exploración y explotación de hidrocarburos de esta zona, desde Perú y dejar que en Perú limitada, y en el 2008 el ministerio aprobó el de impacto ambiental para la perforación de los ríos, y en el 2011 se le dio la concesión a Tierra X, y en el 2016 el cambio de total Perú, y en el 2016 los indígenas de la zona están en esto de compensación por la producción de estos barriles de petróleo, además de la retribución del canon petrolero y otras compensaciones. El día sábado 8 de agosto, y los reprimen, los asesinan de Estado de compromisos de que se alcance justicia en estos casos. Bueno, sí, es lamentable que de nuevo se vuelva al escenario de represión a nuestros hermanos de la selva por un reclamo que tienen, y se procede a esta represión tan violenta que ha generado 2 muertos, ¿no? Y también lo del caso de Chabelita, la represión, el amedrentamiento, acoso que se tiene hacia los dirigentes sociales. Esperemos que no sea una política que venga desde el presidente Vizcarra. Sí. Bueno, y que tampoco, digamos, ninguna de estas organizaciones, ¿no?, que son parte del Congreso y que generalmente, pues, terruquean a medio mundo, termine, digamos, un poco haciéndose de la vista gorda con estas cosas que han ido pasando, ¿no? Como repetimos, no son los 2 primeros casos de represión en la cuarentena, ¿no es cierto? O mejor dicho, en todo este periodo de crisis ya han habido otros casos, pero por lo menos estos 2 últimos casos, al ser recientes y al ser, digamos, al haber muertes de por medio, digamos, impactan, ¿no? Y en el caso de Chabelita, por ser, digamos, una trabajadora que está en la primera línea, ¿no? Haría yo finalmente un llamado, pues, a todos estar atentos a no dejar que el tema de la violencia política se normalice, ¿no? Porque evidentemente lo que ha pasado con Chabelita es violencia política, o sea, hay un grado de violencia por sus ideas, ¿no? O sea, no fue un caso ni siquiera de delincuencia común, ¿no? Entonces, nosotros, que somos un país que ha vivido periodos muy fuertes de violencia, donde ha habido mucha gente muerta, gente inocente que ha fallecido, creo que lo que deberíamos estar es, como sociedad, vacunados contra cualquier tipo de violencia política que pueda engendrarse o que pueda generarse en nuestro país, ¿no? Veamos lo que está pasando en Bolivia. En Bolivia está en una situación muy complicada y se está ejerciendo niveles de violencia que deberían llamarnos la atención, ¿no? Bueno, eso no es tema de este programa, creo que ya estamos con el tiempo, ahí vamos cerrando, no sé, finalmente te doy la palabra, Eduardo, Néstor, algunos últimos comentarios. Bueno, lo de Bolivia que tú dices, ¿no? Que en este momento hay muchos movimientos sociales, mucha represión, y que ahora la televisión peruana ya
para ellos Bolivia ya no existe, ¿no? Existía cuando había protestas contra Evo Morales, ¿no? Y ahora que hay muchas más, Bolivia ya está fuera del foco. Bueno, ya estamos acostumbrados a eso, ¿no? Bueno, solamente despedirme y ojalá que este video les haya servido en algo. Sí, muchas gracias por haber sido nuestro programa de análisis político del socialista. De verdad, espero que sigan cuidándose, que mantengan el día de comunidad, de solidaridad en estos tiempos de pandemia. Si bien la cuarentena ha regresado solo los domingos, por favor, no salgan solamente con este consejo nos estamos despidiendo. Nos vemos en una próxima oportunidad.